Buenos días, jóvenes. Este video es para los alumnos de cuarto semestre del módulo de Producción y Apreciación Literaria 2. Hoy vamos a hablar del realismo. Se dice que el realismo es un movimiento literario que triunfó en Europa hacia ahí por los años de 1850 y trató más que nada de reflejar la realidad social que se vivía en esta época, frente a lo que se conocía como el idealismo romántico. Propició la observación directa de lo que era la realidad, ¿sale? Y el género que mejor se adaptó para esta corriente literaria fue la novela. Durante esta época hubo una gran diferencia de lo que fue las clases sociales. Se notó drásticamente. Se notó la clase baja, la clase media y lo que es la clase alta. ¿Ok? ¿Cuáles fueron los orígenes y la evolución de la corriente literaria? Bueno, a inicios del siglo XIX se desarrolló la corriente literaria del realismo. También existía lo que era el cuento realista a principios del siglo XIX, ¿sale? ¿Se acuerdan que vimos nosotros lo que eran las características del cuento y la diferencia que hay entre la novela? Sobre todo porque el cuento es una extensión de texto muy pequeño a comparación con la novela, que la novela pues vendría siendo un texto literario aún más grande de lo que es el cuento. Sin embargo, a pesar de esto, aún los autores a principios de este siglo y con los textos literarios que eran los cuentos, se veía que iban a dar inicio a lo que era la corriente literaria del realismo. Ya había cuentos que eran del género realista, ¿sale? Pero aún seguían habiendo lo que son los cuentos fantásticos. Por ahí, si recuerdan en los audios, veíamos cuál es la diferencia, ¿no? Cómo es que el cuento, una de las características son de los hechos fantásticos, brujas, duendes, a veces animales que hablan, ¿sale? Para esta corriente literaria, así que es lo que realmente sucede en la sociedad día a día. ¿Ok? El realismo surgió en Francia a la primera mitad del siglo XIX, inmersa aún en el romanticismo. Se inició con los autores como Balzac, Stendhal, y se desarrolló ya como un movimiento independiente con Flaubert, en los contextos de una sociedad urbana e industrial, con una clase burguesa asentada. ¿A qué se refiere con una clase burguesa asentada? Pues quién eran las personas que tenían el poder, que tenían grandes riquezas, ¿sale? Ahorita específicamente estamos hablando de Europa, pero también estuvo la corriente literaria del realismo en otros países. Vamos a ver más a detalle. En España, el inicio de este movimiento realista coincidió con acontecimientos históricos centrales. Surgió en 1870 después de la Gloriosa. Aquí un paréntesis, ¿qué fue la Gloriosa? La Gloriosa fue un movimiento social, ¿sale? Se dice que fue como una revolución, pero más que nada fue un movimiento social que surgió en España para sacar a las personas que estaban en ese entonces en el poder. Bueno, regresando a lo que es los orígenes del realismo. Tuvo su apogeo en la década de 1880, época en la que accesó al poder la burguesía, y en el contexto cultural complejo y variado que ya existía en ese entonces, donde había reyes, había personas de clase media, había personas trabajadoras, incluso había esclavos en ese entonces. ¿Cuáles fueron las características que marcaron lo que fue la corriente literaria del realismo? Primero, la eliminación de un aspecto subjetivo, hechos fantásticos o sentimientos que se alejan de lo real. Aquí, muchachos, hemos visto el significado de subjetivo. ¿A qué se refiere con la eliminación de todo aspecto subjetivo? Bueno, lo subjetivo es la manera en que nosotros percibimos las cosas.
Se podría decir de manera personal, vemos el significado de las cosas, no las vemos de manera objetiva. Punto número 2. Análisis riguroso de la realidad. El escritor nos ofrece un retrato riguroso de lo que observa. Toda la realidad. El autor plasmaba hasta lo más mínimo que observaba. Todo lo que sucede en la realidad lo exponían en sus obras literarias. Los problemas de la existencia humana componen el tema fundamental de la novela realista. Aquí se basaba más que nada en los problemas que acontecen a los seres humanos. El novelista denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. En ese entonces, pues había, como se los vuelvo a repetir, mucha diferencia en las clases sociales. ¿Y quiénes eran los que podían denunciar o los que podían alzar la voz o los que podían plasmar esas diferencias sociales y que fueran vistos por muchas personas? Pues eran los autores de las novelas. Entonces, mediante las novelas, los autores denunciaban aquellos aspectos sociales, males, defectos, aquellas diferencias sociales que se tenían en aquella época. Siguiente punto. El tema esencial es la realidad que rodea al escritor, quien debe dar testimonio de la misma y actuar como un cronista. La clase media se convirtió en el foco de atención preferente del escritor. El estilo es sencillo y sobrio. Con un lenguaje se pretende producir la forma de hablar de los personajes y su condición social, por lo que aparecen varios registros. El realismo en la literatura rusa pues también se dio durante el siglo XIX, prácticamente a la par del realismo que sucedió en Europa. En el siglo XIX es considerado el siglo de oro de la literatura rusa, ya que por tanto la poesía como la prosa consiguieron alcanzar la excelencia durante este periodo. En la segunda mitad del siglo XIX, los autores rusos no pudieron ignorar la complejidad social que también existía en su país y la política también de su país, lo que también se convirtió en parte de la vida cotidiana de todas las personas, de cada individuo común y corriente, lo cual fue el tema principal de cada una de sus obras, y de ahí derivó lo que también fue lo que se conoce como el realismo ruso. También estuvo la corriente literaria en México. Esta corriente literaria tuvo sus primeros inicios durante el mandato de Benito Juárez. De ahí surgió lo que fue el movimiento de la Revolución Mexicana. Aunque nosotros tuvimos estos acontecimientos, primeramente la independencia y posteriormente la revolución, nos independizamos del poder de la colonización de los españoles, fuimos libres, un país autónomo. No nos pudimos separar de lo que fue la literatura. Por eso muchos autores escribían aún o tenían pues la herencia de esta literatura. Sin embargo, para México necesitaba un personaje que representara lo que eran los acontecimientos que se estaban dando durante este periodo en nuestro país. ¿Y cuál fue ese personaje que mejor plasmó al realismo mexicano? Pues guerrillero mexicano, las Adelitas. Fue acontecimientos que surgieron durante este siglo y que formaron parte también de la sociedad en ese entonces, ¿sale? Durante la revolución, pues, las personas tuvieron que adecuarse al periodo en el que estaban viviendo. Y los autores no dejaron pasar esto. Existen pinturas realistas y la literatura realista. Es lo que nos ofrece esta literatura. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues esto es prácticamente un resumen de todo lo que debemos de ver durante este tema que es el realismo. En resumen, vamos a decir que la corriente literaria se basa en describir los hechos reales, los hechos que formaban parte de la vida cotidiana de las personas en donde surgió y en la época en donde surgió,
esta corriente. Puede ser en Europa, en Rusia, inclusive en nuestro país. Por ahí una de las actividades que era una propuesta es de que nosotros vamos a ir leyendo unas lecturas en el temario. Estas lecturas nos van a servir para analizar los hechos reales que eran importantes durante esa época y que los autores los plasmaban en sus obras. Vamos a analizar. Les voy a dejar, vamos a ver las cuatro lecturas y vamos a seleccionar un capítulo. Si está corto, a lo mejor seleccionamos 2 capítulos de cada obra, porque prácticamente son libros, son novelas. Vamos a analizar entre todos, vamos a hacer una lectura, cuáles son los hechos reales de cada una de estas obras y las vamos a describir. ¿Cómo las van a describir? En su libreta. Más adelante les voy a ir explicando cómo va a ser esa actividad. Por lo pronto solamente este es el tema para que ustedes lo vean, tengan la oportunidad de estudiarlo. Por ahí les voy a dejar un link en el grupo y aquí en este video para que puedan accesar a la información más completa. Estamos en contacto, por favor, observen el video, estudien y espero que les haya servido. Nos vemos pronto. Adiós.